Estamos viendo la palabra y estamos tomando en cuenta que nosotros como creyentes debemos tener en mente algunas cosas. Dicho de otra manera, las tenemos que tener presente, así como saber que hay algo que sí le tenemos que prestar atención como iglesia del Señor. O sea, hemos estado hablando sobre lo que debemos tener en mente y lo estamos trayendo de una manera tan puntual con la expresión alerta, que es una expresión que es mucho más fácil poderla asimilar. Y usted dirá, pero volvió con todos sus colores. Sí, porque falta algunas cosas que decir. Nadie está tan seguro cuando va por la carretera y la calle está sin semáforos. Los semáforos ayudan un montón para prevenir bastantes accidentes. Así que cuando la calle está libre, sin luces, es un poquito más peligroso, así que es mejor que se nos enciendan luces en el camino. Y la iglesia, para eso estamos, y tocando este tema, lo estamos haciendo porque como iglesia tenemos que estar bien alerta, con los ojos bien despiertos, dormiditos tal vez físicamente, pero con el espíritu bien despierto. Lo que debemos tener en mente, vivimos en un tiempo de máxima alerta. Así sencillo, vivimos en un tiempo de máxima alerta. No lo estoy pensando por los asuntos geográficos, por todos los accidentes que está teniendo la tierra, no. Es parte de, y le tenemos que prestar atención. Pero hay cosas que tendremos que ver desde el comportamiento, y aquí tenemos que hacerlo considerando que la iglesia del Señor está en la tierra, como decíamos hace un rato, como un fosforito, que aunque parezca poquito, pero tiene que hacer importancia, tiene que sentirse con todo lo que representa ese fosforito. Ese fosforito puesto en una cosa que es inflamable, va a producir una hoguera, un fosforito. Entonces yo tengo que verme así de importante como un fosforito, pero también tengo que entender que hay alarmas que se encienden en mi camino. Y la pregunta que estaba pensando es ¿por qué partimos con este mensaje con el punto de vista alerta? ¿Por qué? Y no lo hice de propio gusto mío. Hay otros mensajes motivadores, tengo una gama de análisis bíblicos, hay bastantes pasajes bíblicos que pudiéramos nosotros decir, esto sirve para motivar a los hermanos. Pero hay cosas que tendremos que decirlas, y las tenemos que decir por lo menos con los que vienen y aquellos que quieran escucharlo, tal vez a través de las grabaciones, y Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan y que nos siguen a través de las redes. Pero no debemos solamente por escuchar algo, por decir algo, por pasar un rato acá, sino qué realmente es lo que nos debe mover a hacer la predicación de esta forma. Y la pregunta es ¿por qué partir de una expresión así como alerta? ¿Por qué? Y es que todo el panorama completo, el panorama contemporáneo, está plagado de señales alarmantes. El panorama contemporáneo está plagado de señales alarmantes. Cuando uno escucha la noticia, cuando uno escucha todo lo que está pasando en las redes sociales, lo que ve en el comportamiento de la gente, el diario caminar, y nos encontramos con situaciones en la misma comunidad, hay alarmas que se encienden al ver el comportamiento de nosotros mismos. Y sé que el panorama contemporáneo, de manera polifacética, está plagado de señales alarmantes, a lo que todo cristiano que ama su salvación le debe prestar atención. Todo cristiano que ama su salvación debe estar pendiente de lo que está pasando en su entorno, porque similar a lo que pasa con una mujer cuando va a dar a luz de manera normal, natural. No voy a hablar mal de las que usan la técnica de cesárea para tener sus hijos. No me voy a referir a eso, pero a pesar de que tienen que ver a través del sistema, aún hay señales de que la criatura ya está por nacer y ya puede nacer. Pero la que nace normalmente, hay unas señales de parto que le hacen ponerse en alerta y en acción. No se queda pensando de que todavía tiene que viajar a los Estados Unidos y
si ya le faltan horas para dar a luz su bebé. O sea que hay que prestarle atención al cuadro. Y si lo pensamos desde esa vida o de esa vía, todo cristiano que ama su salvación tiene que estar al tanto de lo que está pasando en su entorno. Y luego decir, bueno, ¿qué es lo que me dices tú a mí? ¿La iglesia será que todavía va a estar mucho tiempo en la tierra o no será que la iglesia en cualquier momento dejará de existir? Entonces, cuando tomamos en cuenta los contextos proféticos y vemos lo que está pasando en nuestro entorno de manera profética y lo analizamos desde el campo de vista profético, vamos a encontrar entonces que el ambiente nos dice que nuestra redención está cerca. Literalmente el ambiente espiritual contemporáneo es complejo. Y lo importante es que todo lo que aparenta ser complejo apunta al cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Hay declaraciones que se hicieron en las profecías. Y esas profecías, claramente se dijo en la Escritura que habrían señales al fin de los tiempos. Y luego estaba pensando que a sus discípulos, a los que formaban su equipo, a los escogidos de él, Jesús les dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Eso quiere decir que si nosotros somos entendidos, cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces erguíos, poneos de pie. Y luego alzad vuestros ojos, mirad, porque tu redención está cerca. Y estamos tomando estos pasajes previo a, porque al ver las señales, al ver los acontecimientos que tenemos, como iglesia tendremos que reconocer y admitir que no estamos como el tiempo antiguo. Yo conozco a la iglesia desde el año 1974, la iglesia a la que pertenecemos, desde el 74. Yo conozco esta iglesia. O sea, hace varias veces que he asistido a la iglesia y me he dado cuenta del comportamiento de la iglesia durante estos años, unos 52 años, que me he dado cuenta del comportamiento de la iglesia. Y puedo decirle que conozco bastante cuál ha sido el caminar y el devenir de la iglesia durante estos 52 años. He visto momentos en los que la iglesia está como que ya solo alitas les hace falta para irse, y hay momentos en los que la iglesia está en una situación que ojalá no venga Cristo en ese momento. Yo conozco esos altibajos, al grado de que la iglesia, he visto templos que solamente asisten 3 después de que tenía 150. ¿Qué pasó con esa iglesia? Yo conozco eso en la iglesia, pero jamás podía pensar que lo que estoy viendo ahorita se pueda comparar con esos altibajos que la iglesia ha pasado. O sea que aunque hemos visto altibajos, aunque hemos visto la iglesia casi cerrarse, no por eso, y no estoy hablando de la iglesia con ustedes, estoy hablando de iglesias en varios lados, templos que se han cerrado, y hay partes en los Estados Unidos que los templos se están cerrando. Eso no es normal, eso algo nos tiene que decir a nosotros, algo nos tiene que decir, son evidencias que tenemos que ver. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, mis hermanos, Jesús le dice a los discípulos: cuando ustedes vean todas estas cosas, levántense, pónganse de pie y alcen la cabeza y vean que la redención de ustedes está cerca. Repito, todos los altibajos que he visto en la iglesia no es de comparar con lo que estamos viendo ahora como para decir, hoy sí es probable que la iglesia está a punto de estar con el Señor. En este caso que estamos viendo, podemos decirlo dentro de la fe cristiana, esta es una realidad a la que debemos prestarle atención, y el siguiente cuadro que podemos ver ahí nos da la pauta de cómo está realmente la iglesia. Mis hermanos, solamente llamamos a un grupo a orar, ponemos un culto de oración y ahí se refleja exactamente qué tipo de relación tenemos con Dios. Algunos no nos dan ninguna importancia cuando pensamos en el culto de oración. ¿Por qué? Porque no hayamos tanto que decir y pasar tanto estar de rodillas. Yo pudiera decir que a los hermanos que aman su salvación, el culto de oración debería ser el número 1 y debería ser el más asistido, pero no es cierto. El culto de oración no es el más asistido. Es más,
El culto de enseñanza tampoco es asistido, porque a la gente no le gusta esas cosas así aburridas. A la gente le gusta cosas como acabamos de sentir, un momento en el que podamos mover la caja. Y ahí estamos contentos, gloria a Dios por esos momentos, porque sentimos que el fuego del Señor nos toca. Pero eso es lo que nos gusta a todos. Pero cuando se trata de buscar de Dios y cuando se trata de oír la enseñanza explícita de la palabra, entonces que vayan otros, pero no vamos todos. Entonces ahí ya se refleja una situación que la podemos ver desde ahí. Puede ser que muchos sean parte de la congregación, pero cuando se trata de la relación estricta y seria con Dios, ahí el número baja. Y no me vaya a decir usted que estoy hablando para otros, estoy hablando para nosotros. Y aquí podemos asegurar, si yo les pregunto a ustedes cuántos han venido al culto de oración durante el mes, se sorprenderán ustedes mismos que algunos no han venido una vez al mes en el culto de oración. Eso quiere decir que su vida espiritual, su relación con Dios está bastante complicada. No estoy diciendo que todos, pero algunos de nosotros no hemos venido a un culto de oración. Es que es de noche, sí, pero también se hace un culto de oración de día. Ni el de noche ni el de día, como que no es tan importante y resultamos. Entonces diría usted, ¿está llamándonos la atención? No, tenemos que puntualizarlo de qué tanto amamos el estar cerca de Dios. Y la oración es una parte con la que el cristiano puede acercarse a Dios, ¿cierto o no cierto? ¿Cuál es el momento en el que más el cristiano se puede acercar a Dios? A través de la oración, porque a través de la oración, diga conmigo, a través de la oración dialogamos con Dios. A través de la oración que hacemos, dialogamos con Dios. El caso es, mis hermanos, ¿cómo podremos nosotros decir que amamos el estar con Dios y que queremos estar con Dios cuando tenemos bastante problema para arrodillarnos delante de Dios por lo menos 5 minutos? Entonces es imposible. O sea, eso se contradice. ¿O no se contradice? ¿Cómo quiero pasar yo con Dios una eternidad si no tengo tiempo para pasar con Él 5 minutos? ¿Se entiende esto? Pero eso no diga, pero lo dijo por mí. Bueno, por algunos de ustedes y quizás por todos. Lo cierto es que hay que decirlo porque la iglesia está en una situación en la que con facilidad se equivoca pensando que va para estar con Dios en el cielo cuando su relación dice otra cosa. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Bueno, ahí oran por mí para que Dios me cambie el mensaje. No. Bueno, tenemos que entender, hermanos, que lamentablemente así está la situación de la iglesia hoy. Las advertencias solo las entenderán los sensibles a la instrucción del Espíritu Santo o a la dirección del Espíritu Santo y también a las Escrituras. Y vea lo que dice Daniel. Daniel 12:10 dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero dice que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero luego dice esa palabra que a ustedes les encanta: los entendidos comprenderán. ¿Y por qué no dijeron amén? Los entendidos comprenderán. Y usted dirá, ¿y por qué solo tomó esa palabra cuando el versículo dice otra cosa? Vea, dice que el versículo dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, muchos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. El caso es que yo no quisiera estar en los muchos que son impíos, que no van a entender. Yo quiero estar en los pocos limpios que comprenderán, porque los entendidos comprenderán. Y yo les quiero decir una cosa: no podemos comprender la instrucción del Espíritu ni de la palabra si nosotros no tenemos una relación cercana con el Espíritu y la palabra. Porque el Espíritu Santo es el regente que vino para dirigir la iglesia, mientras tanto la iglesia está militando en la tierra. No tenemos a otro, el Espíritu es. Rendimos culto a Jesús, rendimos culto al Padre, rendimos culto. Algunas veces mencionamos al Espíritu, pero el regente en la iglesia es el Espíritu.
O sea, dijera de otra manera, el que gobierna o el que debe gobernar, el que ha gobernado y el que seguirá gobernando la iglesia mientras la iglesia está en la tierra, es el Espíritu. El caso es, si no tenemos relación con el Espíritu y con la palabra, ¿cómo vamos a entender? Cuando el Espíritu es el que instruye y la palabra revela. Entre la palabra y el Espíritu tenemos nosotros la capacidad para comprender lo que dice la Escritura de lo que está pasando y lo que pasará. Pero si no lo estamos analizando, si no tenemos relación con el Espíritu, nuestros fuegos pudieran ser fuegos que de seguro son importantes, son necesarios, son interesantes, pero pudiera ser que solamente nos pegan alegroncitos momentáneos y que hablan de nosotros en un estado espiritual que nos pone en riesgo. Mis hermanos amados, la intención nuestra con estos mensajes no es que nos asustemos y que el pastor nos diga un montón de cosas y aún los que nos oyen por allá piensen que estamos re mal. No, no estamos re mal como otros puedan pensar, pero tenemos que hablar esto y decir que necesitamos ponerle más atención al estado espiritual para ver si realmente podemos comprender el tiempo que está pasando, porque el Espíritu es el que revela. Y la palabra dice lo que va a pasar y el Espíritu viene y nos dice, ¿sabes qué? Decía la palabra esto que iba a pasar, esto está pasando, que dice aquí. La palabra dice aquí, entonces el Espíritu me hace entender lo que la palabra dice que iba a pasar y me dice, ya no es profecía, ahora es cumplimiento de lo que estaba anticipado hace muchos años. Amén. No me gusta pedir aménes, pero bueno, ya lo pedí. El texto bíblico en Mateo capítulo 24, versículo 36 al 39, lo volvemos a leer. Dice así: pero el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos lo saben, sino solo mi Padre, dijo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y me llamó la atención subrayar y colorear la palabra más, como en los días de Noé, porque es esa la parte a la que le tenemos que prestar atención. Como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en los días de Noé? ¿Por qué Jesús dice, los días de Noé van a quedar como referencia del cómo pudieran ustedes comprender el tiempo de la venida del Hijo del Hombre? Dije en una de las, creo que fue la primera, dije que Jesús es buena onda con nosotros. ¿Por qué? Porque aunque dice Él que solo su Padre lo sabe, nos dio una pauta para que nosotros tengamos una pista del cómo pudiera ser para que no nos vayamos a dormir, que no nos vayamos a descuidar. Es tanto su amor y tolerancia que nos dijo muy bien, solo mi Padre lo sabe, pero les voy a dar una pista del cómo pudiera ser. Entonces, diga conmigo, los entendidos comprenderán y se enterarán que como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, o como en los días antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo, bebiendo, casando, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea, entendieron hasta que el diluvio vino. Y lamentablemente, aunque entendieron, de todos modos se lo llevó el río. Se lo llevó el diluvio. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Repetí esto varias veces ya, pero me da un poquito de miedo entender cuando ya no se puede lograr nada de haber entendido. No, hombre, pero es que sí entendí, pero entendiste tarde. Se te dijo tantas veces, tantos años. El hermano que cantó decía hace 2025 años. Está esta gracia extendida y nosotros, yo tengo 52 años de pertenecer a esta casa y son 52 años que tengo de estar bregando en esto, y qué desgracia si yo al final entiendo. ¿No creen que sería la peor desgracia para mí? Al final entendí cuando la iglesia ya se la llevó el Señor. No, ahora sí entiendo. ¿Pero para qué?
Así dice la Biblia, y ellos no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. O sea que sí entendieron, pero entendieron tarde. Y luego dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. Conclusión bien cercana, diríamos, algunos van a entender, pero van a entender tarde. Pero diga conmigo, pero los entendidos comprenderán a tiempo. ¿De acuerdo? Los entendidos comprenderán a tiempo. Ojalá que nosotros estemos en ese listado de los entendidos. Es impresionante que en Mateo 24, 38 al 39 podamos leer el mensaje de la imprevisibilidad y la sorpresa con la que ocurrirá la segunda venida de Cristo. O sea, es imprevisible o impredecible. No podemos decir con certeza cuándo va a ser, a qué hora va a ser. Me voy a alistar porque va a ser a las 5:20. No lo podemos asegurar. 5:20 del día domingo 9 de agosto del 2026, justo a las 5:20. No podemos asegurarlo, porque no se sabe cuándo. Pero tenemos aquí algunas cosas que Jesús nos dio. Sin embargo, Jesús, haciendo un comparativo del momento futuro de su venida con el momento que tiene que darse antes del diluvio, en los días de Noé dijo, advirtiendo que, al igual que la gente antes del diluvio, estaba distraída en sus actividades cotidianas, sin estar espiritualmente preparada. Cuando llegó el diluvio, así también estaría distraída la gente del tiempo presente al momento de su regreso. O sea que Jesús dijo, dígalo conmigo por favor, Jesús dijo que la gente estaría distraída al momento de su regreso. ¿O no se entiende eso en el texto? Dice que en el tiempo del diluvio no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó. Eso significa que estaban distraídos en otras cosas, menos en su vida espiritual. Entonces Jesús adelanta y dice que la gente en el tiempo de su venida o su regreso estaría distraída. Por eso les hacía yo la aseveración, les decía, hermanos, cuando pensamos en un tiempo de acercamiento con Dios, un tiempo de oración, el culto de oración, y algunos dicen es que es muy noche. No, pero también está el día del Señor a las 8:30 de la mañana. Así que no podemos quejarnos que porque es de noche debería estar abarrotado el edificio a las 8:30 de la mañana. Porque queremos estar cerca del Señor. Y aquí ya tenemos una prueba. Estamos distraídos en nuestras ocupaciones. Pero conmigo no tenga pena. Yo no estoy haciéndolo así con enojo, con mi enojo de mi tierra. No. Estoy haciéndolo con la gracia del Señor y pensando que la iglesia esta iglesia, si Cristo viniera ahorita, debe abandonar por completo este lugar. ¿No lo creen? ¿Quiénes están aquí? Levanten la mano los que están aquí. Muy bien. Diga conmigo, esta casa debería quedarse desocupada si Cristo viene por su iglesia. ¿Lo creen? ¿Lo creen? ¿Lo creen de verdad? Bueno, esta casa debería quedarse desocupada si Cristo viene por su iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Algunos dudan eso, fíjese. Algunos dudan, dice, yo mejor no levanto la mano porque no me quiero comprometer, es que eso es muy serio y es muy formal. Pero debería ser que esta casa se quede sin ninguno sentadito aquí si Cristo viene por su iglesia. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, así sea, Señor. Amén, que así sea, Señor. Así quiero que sea. Y depende de mí. Así que no estoy diciendo esto para asustarnos, sino para que pensemos y entendamos, comprendamos el tiempo que estamos viviendo. ¿A quién tomará de sorpresa la segunda venida de Jesús? ¿Y qué cree usted? ¿Qué dice? ¿A quién tomará de sorpresa la segunda venida de Jesús? Vamos otra vez. ¿A quién va a tomar de sorpresa la segunda venida de Jesús? Dígaselo a la persona que tiene la par, dígale a la gente distraída, la va a agarrar por sorpresa la venida de Jesús. Amén. Ahora dígale por favor, mira, no te distraigas. Por favor, no te distraigas, no. La venida del Señor está cerca y a la gente distraída la va a tomar por sorpresa. Qué bueno que la tomara por sorpresa y vámonos.
No, la Biblia dice que va a ser al contrario. Aquellos que no están pensando en Él, en su regreso, van a tener problemas. A la gente distraída en sus actividades cotidianas, sin estar espiritualmente preparadas, le va a tomar de sorpresa. En Mateo 24:15 Jesús le dijo a sus discípulos, léalo conmigo por favor. ¿Cómo le dijo Jesús a sus discípulos? El que lee, entienda. Y en Mateo 13:9, ¿qué dice? El que tiene oído para oír, oiga. Vamos a ver cuántos tienen oído para oír. Pónganse sus manos los que tienen oído para oír. ¿Oyen lo que estamos diciendo? Entonces Jesús le dice, el que tiene oído para oír, oiga. Amén, oiga. No estemos distraídos. Nuestra redención está cerca. Ocupémonos en nuestros trabajos porque necesitamos frijolitos, con tortillita, quesito, cremita, platanito frito. ¿Los necesitamos o no? Con carnita asada y café dulce. Amén. Así que trabajemos, pero no nos embaracemos de los trabajos al grado de que nos distraigan del gran acontecimiento que esperamos. Está bien, trabajando, pero como decía mi abuelita, orando, orando y con el mazo dando. O sea, trabajando, pero orando también. ¿De acuerdo? Así hagámoslo. ¿Qué es lo que debemos leer y entender los cristianos? ¿Qué es lo que debemos leer y entender los cristianos? Quisiera que lo lea conmigo a voz alta. Quiero escucharles a ustedes. El tiempo en relación con las palabras de Jesús. Eso es lo que tenemos que leer y entender. ¿Qué más? La moral de la humanidad. Hermanos, hay una degradación moral sin precedentes. ¿Qué más? La espiritualidad de la gente. Hay en este tiempo un gnosticismo tremendo. Luego, ¿qué más? Nuestra relación con Dios. Hay un letargo espiritual. ¿Y qué más? Lo que está aconteciendo en varios aspectos. O sea, el cristiano tiene que leer y entender todas esas cositas. Mencionamos 5 por lo menos, pero hay más. El tiempo en relación a lo que Jesús dijo, la moral de la humanidad, la espiritualidad de la gente, nuestra relación con Dios y lo que está aconteciendo ahí cerquita de nosotros. Todo eso la gente debe leerlo y entenderlo. Y decir, eso nos apunta a que vamos de paso. Y acá sí nos vamos. Y tratando de arreglar las maletitas porque nuestra redención está cerca. Porque estamos leyendo y entendiendo. ¿De acuerdo? O sea, no tenemos que estar así, hombre, todo va a estar igual. No. Pudo haber estado igual antes, pero ya cambiaron las cosas. ¿Qué es lo que debemos oír los cristianos? ¿Qué es lo que debemos oír? Que la redención del pueblo de Dios está cerca, que el juicio divino está a las puertas, que tenemos el llamado a vivir preparados y alerta en todo momento, que la venida del Hijo del Hombre tomará por sorpresa a quienes ignoran las señales. O sea que la venida del Hijo del Hombre tomará desprevenidos a quienes ignoran las señales. O sea que la iglesia, diga conmigo, la iglesia que ama su salvación no tiene, no debe, ni puede ignorar las señales. No debe, ni puede. ¿Por qué? Porque eso apunta a que Jesús dijo, como en los días de Noé. Entonces, todo lo que está aconteciendo, el cristiano tiene que prestarle atención. Hacer como cuando uno está sentado en una banca que sabe que tiene una pata quebrada. ¿Cómo está uno? ¿Confiado en la banca cuando sabe que tiene una pata quebrada? No, uno está sentado en la banca, pero con la pata de uno atrás para que la banca no se quiebre por completo. ¿De acuerdo? Así tenemos que estar, sabiendo que la banca está con 3 patas y la cuarta es la suya y que no puede caerse porque vamos a hacer algo. En el nombre del Señor. Tendremos que entender, tenemos que leer y oír y entender cómo está realmente la humanidad hoy. Y miren, hermanos, esto es sorprendente. Que siquiera lo dice conmigo. Las personas viven como si Dios no existiera, enfocadas solo en el bienestar terrenal
el consumo y el placer diario. ¿O no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Si usted estuviera aquí, seguramente lo estuviera diciendo igual que yo, porque esa es la realidad de la humanidad. Hay una incapacidad total para discernir los tiempos y la urgencia de buscar a Dios, restándole importancia a lo eterno. La rutina normaliza la vida y hace que la sociedad piense que su status quo o su estado que se encuentra ahorita, que es el mejorcito, es eterno, ignorando la realidad de un juicio futuro. O sea que si ya tuve algunos alcances, algunos logros, yo pienso como dijera, no, es que yo voy a ser pastor de 14 calles toda la vida. No es cierto. No puedo confiarme en eso. Como decir, yo soy eterno aquí. No, el eterno solo es Jesús, el Espíritu. Y la iglesia, que mientras que no haya una cosa rara, la iglesia va a prevalecer aquí. Hace 82 años prevalecemos aquí. Pero no podemos pensar en una realidad y sentirnos tan confiados y que ya llegamos, alcanzamos lo que queremos. No, tenemos que prestarle atención porque la sociedad hoy vive en una rutina normal y de su vida hace que pensar que su posición es tan segura que no va a cambiar nunca. En cualquier momento se nos cae la banca. Tendremos que tener cuidado. ¿Cómo está realmente la iglesia hoy? Y esto es lo que me duele, porque hay un aletargamiento espiritual y una acomodación y una comodidad sin precedentes. Y usted me dirá, hermano, pero el culto estuvo bonito, nos alegramos en el espíritu. Sí, mis hermanos, pero les puedo decir, haciendo un promedio, por ejemplo, la semana tiene 7 días. Hacemos culto los 7 días de la semana. Resulta que el lunes vinieron 13, el martes vinieron 14, el miércoles vinieron 30, el jueves vinieron 60, el viernes vinieron 13 otra vez, el sábado vinieron 14 otra vez y el domingo vinieron 70. Y nosotros decimos, pero vamos a ver cómo estuvo el promedio de asistencia. Los 4 días que hubieron 13 y 14 nos bajan el porcentaje como si nunca hubiera habido un culto de 70 personas. ¿Me doy a entender? O sea, cuando hacemos promedio, sumamos 13 más 14, más 30, más 60, y luego le bajamos a 13 y a 14, y luego a 75. Y sumamos, nos dan números que al partirlos por mitad, la cantidad no es 70. O sea, no tuvimos cultos toda la semana de 70. Puede ser que nos bajó abajo de 50. ¿Por qué? Hubieron días que nos afectaron. ¿Me doy a entender? ¿O no me estoy dando a entender? Hablando de números. Entonces, así es el problema de la iglesia hoy. Puede ser que haya iglesias encendiditas, pero hay un montón de iglesias apagaditas. Entonces, esas iglesias apagaditas que son parte de nosotros, dan a entender que el estado de la iglesia no está en el nivel que debería estar. Y Cristo viene no por la iglesia local, diga conmigo, Cristo viene por la iglesia universal. ¿O no es cierto? Cuando Cristo venga, ¿solo va a venir por nosotros? No. ¿Por quiénes va a venir? Por todos los hermanos de toda la tierra. Entonces, mejor que no venga ahorita. Porque ahorita la iglesia no está en condiciones de que se vaya si Cristo viniera ahorita. Porque hay una situación espiritual bastante marcada. Porque si es cierto, podemos decir, no, pero nosotros estamos encendiditos. Pero hay gran parte de la iglesia que no está encendidita como otros pensamos que debería estar. Entonces eso dice que tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y de la iglesia en general para que la iglesia despierte. Entonces nuestra oración no tiene que ser solo por nosotros de manera egoísta. Tenemos que decirle, Señor, prepara tu iglesia para que comprenda el tiempo que estamos viviendo, para que no nos quedemos avergonzados habiendo predicado por tanto tiempo que vamos a estar con el Señor y que la gente nos vea que no estamos con el Señor, estamos igual a ellos. ¿No cree que sería lamentable que el que predicó diga que nos vamos con el Señor y otro día se fue a la iglesia y, hermano, ¿y a qué hora van a abrir el templo? Pues a las 7, hermano. Y la iglesia no vino, ni cuenta se dio el pastor.
¿No creen que sería penoso eso? Bien penoso sería. Pero ¿saben? Eso va a pasar. Muchas personas van a tener ese problema. Tenemos que orar al Señor que tenga piedad de la iglesia. Tenemos creyentes e instituciones eclesiásticas hoy que corren peligro de contagiarse de la misma apatía del mundo, ocupados en lo temporal y descuidando la misión y lo eterno. Y le quiero decir una cosa, poco se habla de la venida de Cristo en este tiempo. Se habla de crecimiento y multiplicación, pero no se habla de la venida de Cristo. ¿No nos dice algo eso? Que no se esté hablando de la venida de Cristo, ¿no nos hace sentir algo raro? Claro, porque hoy tendríamos que estar haciéndolo. ¿Cómo está realmente la iglesia hoy? Se ha perdido el fervor, el interés y la expectativa viva del regreso de Cristo, viviendo de manera descuidada. Gran parte de la iglesia o de la cristiandad ha caído en un estilo de vida empresarial y materialista, dejando de congregarse o de consagrarse para vivir con el Señor. Se ha perdido el interés por lo eterno por estar ocupados en lo temporal. No hablamos, y no estoy diciendo nada más en los ayotes y las cebollas que cultivamos, me estoy refiriendo a que estamos trabajando por lo temporal y estamos descuidando lo eterno. Si se habla poco de la venida de Cristo, no vamos a interesarnos en santificarnos porque tenemos que darle a lo que estamos viviendo, a cómo estemos. ¿Cómo está realmente la iglesia hoy? Gran parte de la gente se acostumbró a asistir a la iglesia, sí, mucho, una vez por semana, y no se mantiene alerta en los demás días de la semana que está en su casa. Está bien, no nos queda de otra y tenemos que ir un día a la semana al culto. Vamos pues, no podemos, nuestro trabajo no nos lo permite. Vaya, está bien, decía mi hermana que tomó la palabra por la mañana y decía, bueno, si venimos al culto un día a la semana, llenemos bastante para que nos alcance hasta la vez que vengamos. Pero ¿sabe una cosa? Algunos se desconectan y solo se conectan ese día que vienen. Y toda la semana desconectados. ¿Será que a alguno de ustedes le estoy diciendo algo? No, ¿verdad? No es con ustedes, ¿verdad? Es con otros, ¿verdad? Pero no pasa eso. No pasa eso, que algunos en la semana están desconectados totalmente y solo se conectan el día que están en la iglesia. Las horitas que hacemos el culto, el día que venimos, bueno, qué alegre, nos gozamos en la presencia del Señor. Y luego nos desconectamos 7 días, 6 días. ¿No cree que es peligroso eso? Eso no es peligroso. Sí, es peligroso. Esa gente va a estar descuidada, distraída, y si Cristo viene y los haya distraídos, hermanos amados, lo que más uno ama es de lo que más uno habla. Si uno no habla, si uno no ama mucho, no habla mucho de alguien. Pero si yo amo a alguien, hablo bastante. Y me encanta, cuando yo era novio, cuando me hablaban, me mencionaban el nombre de mi novia, yo decía, y no tenés más noticia que darme de ese nombre. Oigan aleluya por allá atrás. ¿Cómo encanta que le hablen a uno de aquello que ama? ¿O no es cierto? Y uno a veces da cuerdecita para que le hablen más a uno de aquello. ¿O no es cierto? Entonces tenemos que estar así con Cristo, tratando de ver si nos conectamos y ver si de alguna forma tenemos un poquito más con Dios. Hermanos amados, tenemos lástima que la gente hoy está indistinta, o sea, no se distingue de la sociedad secular, perdiendo su voz profética y su llamado al arrepentimiento. Y hay un cuadro que a mí me pone un poquito intrigado. La iglesia tiene 2 formas de vestir. No voy a referirme solo a la ropita que usted se pone. Usted puede andar bien vestidito como un maniquí y tener un corazón podrido. Eso, la ropa no le va a hacer a usted demostrar que anda bien. No, la ropa es un engaño. Pero nosotros sí hacemos una distinción porque para ir a la iglesia nos vestimos de una forma porque vamos en reverencia al Altísimo. Pero luego que nos desconectamos de la iglesia, nos vestimos como se visten todos. ¿No cree que eso es una confusión?
¿Y por qué no dicen amén? ¿Por qué hacemos ese distintivo? Vamos a la iglesia y entonces tenemos que ir bien chileritos, pero nos salimos de la iglesia y entonces no se sabe si este que fue a la iglesia es el mismo que está afuera, porque se revuelve con los que están afuera. ¿Pasa o no pasa? Pregunto otra vez, ¿pasa o no pasa? Hermanos amados, tenemos que ser distintos al mundo, porque tenemos que demostrar que estamos en el santo templo del Señor, y el santo templo del Señor no está aquí en estas cuatro paredes. El santo templo del Señor está donde quiera que yo estoy. Que conste que no me estoy refiriendo nada más a su vestido, sino a su forma de ser. Porque algunos pueden vestir bien bonito y tener un corazón podrido. Pero tengo que ser lo mismo que soy en el templo, así mismo tengo que ser afuera. ¿De acuerdo? Bueno, que Dios nos ayude. Es preciso tener en mente la bondad de Jesús al advertirnos cómo pudiera ser el tiempo de su regreso, para que ninguno se queje de no haber sido avisados y evitar las consecuencias del juicio divino. Y ahí quisiera que le ponga cuidado a eso. Es preciso eso. O asumir las consecuencias. Asumir que corre por mi cuenta y riesgo. Si avisado, sigo desprevenido. Si avisado, yo sigo igual. Bueno, tengo que decir, bueno, me la merecía y con orgullo voy a soportar lo que me toca. Pero ¿sabe qué? No va a ser así. Porque en el tiempo del diluvio la gente no se puso orgullosa de decir, no, nos merecemos esto y la vamos a llevar porque lo merecemos. No, dice que tocaban y le decían a Noé, ahora sí, ábrenos. Y Noé le dice, no puedo. El que cerró la puerta no fui yo. Como diciendo, hermano, que si él hubiera sido al buen corazón que tiene un ser humano, hubiera abierto la puerta. Yo entiendo eso. No la cerré yo, como quien dice, echándole el muerto a otro. Quien la cerró no fui yo. Y si yo no la cerré, no la puedo abrir. Como quien dice, yo bien quisiera ayudarlos, pero no puedo, porque el que la cerró fue él. Hermanos, él un día cerrará la puerta. Es preciso tener en mente que Jesús compara el tiempo de su regreso con los días de Noé, y que nuestro trabajo, diga conmigo, nuestro trabajo es analizar los comportamientos. ¿Para qué? Para no tener que lamentarnos como pasó en los días de Noé. Ese es mi trabajo. En los días de Noé la gente vivía distraída. La sociedad actual se refleja sumergida en el materialismo. La iglesia está dormida e indiferente ante el llamado a ser santa. Eso quiere decir que estamos en una situación similar. Muchos les enoja cuando hablamos de santidad, estilo de vida que agrade al Señor. A algunos no les gusta eso. Y las iglesias que hablan de santidad, fíjese que poca gente hay adentro. ¿No es cierto? En las iglesias que hablan de santidad no hay mucha gente. Hay gente bastante donde no se meten con ninguno. Ahí abunda, y que me oigan todos los que me quieran oír allá afuera. Pero las iglesias que hablan de santidad, hay poquita gente. Ojalá que esos poquitos que estén ahí, como decían por allá por mi tierra, pocos pelos, pero bien peinados. Amén. Pocos cristianos, pero santificados. Amén. Espero que así sea. Y que yo te diga, el Señor nos habló hoy bonito, ¿verdad? Bueno, tenemos que trabajar esto. Tenemos el llamado a evitar la indiferencia espiritual. Así como la gente en los tiempos de Noé pereció. Eso dice la Biblia. La gente en el tiempo de Noé pereció. Hoy existen creyentes mediocres, insensibles a la voz de Dios, que por su negligencia y desobediencia perecerán, así como perecieron en los días de Noé. Usted puede pensar de otra manera, diga, no, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia. Yo no voy a contradecir eso, pero si Él dijo que hay un tiempo y cerrará el tiempo, entonces hay que respetar su decisión.
Así que, hermanos, no nos debemos resistir al llamado y no debemos correr el riesgo de no intuir el peligro que nosotros nos puede llegar si somos gente descuidada, porque el riesgo es similar. Ya no va a ser un diluvio, pero va a ser un fuego ardiente. La iglesia y las personas que aman su salvación deben dejar de vivir con superficialidad y mantener una actitud de constante alerta y comunión con el Señor para evitar el peligro que se avecina. Las actividades rutinarias han tomado el lugar de Dios, mis hermanos, y han enceguecido a los cristianos y les ha constituido en personas que se convierten en alguien que está al borde de un precipicio espiritual. Están en un peligro. La actividad humana y materialista distrae a la gente del juicio que se avecina. Poco se habla de esto, y lo que no se habla, poco se puede poner en evidencia. Y se avecina la venida del Señor, y después de eso será un juicio terrible. La rutina diaria ha adormecido la conciencia de muchos, asumiendo que las cosas parecieran que van a seguir igual, no, que ya vienen con ese tema otra vez, desatendiendo el estado de su alma, su condición espiritual, cayendo en un precipicio que le llevará a la condenación eterna si no se percatan de la situación en la que viven. Prestemos atención, porque la ceguera espiritual impide que los tiempos proféticos y señales sean entendidos. O sea que si somos ciegos espiritualmente, va a ser difícil ver los tiempos proféticos y las señales para entenderlos. Si somos ciegos espiritualmente, nos va a costar entender eso. ¿De acuerdo? Les voy a contar un caso. Tal vez no va al cuadro, pero me llamó la atención ahorita. Me acordé de un señor que lo querían favorecer, le querían hacer un regalo. Había sido pobre toda su vida y seguía siendo pobre, y el dueño de la finca para el que trabaja dijo: a este le voy a quitar la pobreza en un solo día, pero no se la voy a regalar. No le voy a regalar el capital. Así que prefirió tomar una maleta de dinero e írsela a poner al camino por donde él pasaba todos los días, por un puente angosto. Todos los días a tal hora él se pasaba por donde mismo, porque era muy puntual, muy responsable, y dijo el jefe: lo voy a sacar de la pobreza de un solo y le voy a poner todo el dinero en el camino. Y el señor, cuando iba acercándose al terreno, al lugar donde estaba el dinero, dice que se quedó pensando y dijo: yo conozco bien este camino, tengo tantos años de trabajar para este señor, y dice: nunca he probado a pasar este puente con los ojos cerrados. Y cerró los ojos. Tome sus conclusiones. Cerrar los ojos en este tiempo puede representar perderlo todo. Todo el favor del Señor se puede perder por cerrar los ojos a lo que estamos pasando. Que Dios nos ayude. Dios advirtió a la gente del tiempo pasado, y ojalá no nos pase igual en el tiempo presente. Se nos está llamando, y vea el llamado a la iglesia, y quiero que lo diga conmigo. La iglesia y la sociedad de hoy está llamada a despertar del letargo, o sea, de ese adormecimiento. Es que fíjese que cuando me pongo a orar, sueño me da. Cuando me pongo a leer la Biblia, qué sueño me da. Y algunos leen la Biblia para dormir, porque les baja sueño. Y nos toca predicar con urgencia. Así que tenemos el llamado a despertar del letargo, vivir con propósito y predicar con urgencia. El Señor nos llama a eso. Hablando de despertar del letargo, la iglesia no debe dejarse envolver en el materialismo, ni dejar que alguien la distraiga justamente en este momento, porque le puede pasar como le pasó al amigo que cruzó el puente con los ojos cerrados. Tenemos el llamado a vivir con propósito. Significa que cada creyente, díganlo conmigo por favor, cada creyente debe examinar su corazón y ordenar las prioridades. Eso es trabajo suyo, trabajo mío. Yo debo evaluarme. Si el pastor dijo, le pegó una regañada hoy, no, pero diga usted, pero ¿qué me tiene que decir a mí
Me voy a examinar. No, no, por mí no lo dijo por alguien, pero por mí no, yo me siento bien. Bueno, el mensaje está escuchado y si así es, gloria al Señor. Tenemos que poner las cosas espirituales en su lugar. Predicar con urgencia. Hermanos amados, la comunidad de la fe tiene la tarea de advertir a la sociedad y guiar a las personas hacia un encuentro con Jesucristo. Es por eso que nosotros, la iglesia, no podemos dormirnos en este tiempo, porque hay gente que está en su letargo. Y nosotros, diga conmigo, nosotros tenemos que alertar a la gente del riesgo que se avecina para que no se pierdan. Pero tenemos que correr con este mensaje. Jesús anima a sus seguidores a no tener miedo ni a desanimarse frente a los problemas del mundo contemporáneo. Jesús anima a sus discípulos a no tenerle miedo al sufrimiento o a las señales difíciles del fin de los tiempos. Jesús pide a sus discípulos, diga conmigo, dejar de mirar el suelo con dejadez y esperar con gran gozo su liberación final. Jesús nos pide a nosotros hoy levantar la cabeza, dejar de ver el suelo con dejadez, o sea, como que dice andar desprevenidos, descuidados, esperando nuestra redención. Y para terminar, vamos con estas conclusiones. No podemos ni debemos estar descuidados ni distraídos. Es verdad que la fecha exacta del fin de los tiempos y del regreso de Jesús es un misterio. Está reservado exclusivamente para Dios el Padre. Sin embargo, Jesús nos alerta a prestar atención al comportamiento social del entorno, que su retorno, o para que su retorno no nos tome de sorpresa y nos encuentre desviados del propósito eterno, porque Él dijo, así como en los días de Noé. Entonces eso nos llama a ver cómo está el comportamiento hoy, para que no nos pase igual. Hermanos amados, hay dos maneras de tomar experiencia. Una es a través del pellejo propio y otra es al ver lo que le pasa al pellejo de otro. Yo al ver lo que le pasó al pellejo de aquellos, no quisiera que me pase a mí. Yo no quiero experimentar lo que les pasó a aquellos, pero para que no me pase a mí lo que les pasó a aquellos, tengo que ser diferente yo a ellos, porque si soy igual que ellos, lo que le pasó al pellejo de aquel le va a pasar a mi pellejo y me va a pasar igual. Entonces no quiero eso. No olvidemos que, y quiero que lo tome con mucha seriedad, no olvidemos que Satanás ha usado el aparente retraso de la venida de Jesús, ha usado la dejadez y el materialismo de la gente como estrategia para distraer al cristiano y que este cristiano pierda su salvación. O sea que el enemigo está haciendo las suyas, trabajando para que nos mantengamos distraídos. Así como hace el gatito cuando quiere cazar su presa, que se hace, apenas mueve la cola así, y cuando su presa se hipnotiza, la toma de sorpresa. El enemigo está buscando eso con nosotros. Dice Pedro que nuestro enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, por cierto, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y no nos va a tirar una pedrada, no crea. Nos va a poner algo que caigamos nosotros solitos en una situación. Así que cuidémonos. Por lo tanto, mis hermanos, por intervención del Espíritu, tenemos el llamado a que no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche o en su ignorancia duermen, y los que se embriagan de noche o en su ignorancia se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, diga conmigo estas palabras, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros estamos siendo alertados por el Espíritu Santo. Entonces, seamos sobrios, vistámonos con la coraza de la fe y de amor, y que la esperanza de nuestra salvación no se nos pierda por nada del mundo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, vivamos juntamente con Él para siempre. Así que, hermanos amados,
Dios no quiere que pasemos por la ira. Dios quiere que tengamos vida en Él. Así que Pablo termina diciendo a los hermanos en Tesalónica: animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo están haciendo. Mi trabajo hoy es decirles, hermanos, no nos descuidemos. No nos descuidemos, no nos distraigamos. Estemos pendientes de lo que está pasando. Seguiremos hablando de esto, sí. Si Cristo viene, porque se llegó la hora, o se llegó el día y la hora, y nos haya descuidados, ¿lo quiere decir conmigo? Ya no será responsabilidad suya las consecuencias que recibamos, sino de nuestra actitud que asumamos. Y quiero terminar diciendo unas palabras de un cantito que aprendimos cuando éramos niños. Y era: no le vayas a echar las culpas a Dios cuando vea las almas arder, porque entonces verás cómo se paga el mal, porque nunca quisiste creer. ¿Te recuerdas de ese canto? Lo aprendimos cuando éramos chiquititos. Decía: no le vayas a echar las culpas a Dios cuando mires las almas arder, porque entonces verás cómo se paga el mal, porque nunca quisiste creer. Así que si Cristo viene porque se llegó su día, es momento de venir, porque el Padre dice: hecho está, y hay que ir por la iglesia, gloria a Dios, pero que no nos haya descuidados, ya que no será responsabilidad suya las consecuencias de nuestra dejadez. Así que, hermanos amados, espero que alguien haya oído un mensaje para su vida en esta ocasión. Y hasta allá donde nos escuchan, que Dios bendiga a las personas que están pendientes de nuestras grabaciones. Y ahí en su casa, en su comodidad, espero que Dios le haya hablado en esta ocasión. Por mi parte, a ustedes es una bendición dirigirme con amor, con el amor de Dios y con responsabilidad ante este cargo. Digo esto con temor delante del Señor, pero anhelo que cuando Cristo venga no me vaya a decir: ¿y a qué te puse a hacer? Y yo le diga: Señor, es que fíjate que se enojaban los hermanos, se resentían, dejaban de diezmar, dejaban de ofrendar, dejaban de asistir. Y el Señor me va a decir así bien bonito: cobarde, cobarde, te puse como atalaya y te confiaste por miedo a que te quitaran todo, no hablaste. Y el Señor me va a decir: ¿saben qué? Átenlo de pies y manos y láncelo. Este cobarde no merece estar en el gozo del Señor. Entonces, mis hermanos, no lo hago por salvar mi pellejo, sino lo hago por amor a que como iglesia vivamos para el Señor. Y que si Cristo viene, nos halle así, despiertitos, y nos vamos con Él. ¿Verdad que sí? Nos vamos con Él para la gloria de su nombre. Padre, yo te doy gracias por esta reflexión.